Amigos y amables televidentes de Rema TV, bienvenidos a un nuevo programa de Salud y Vida a través de la señal de Claro TV y también a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentran como Rema TV y como Salud y Vida. Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante para las familias, para las mujeres de casa, para las madres, para las tías, para las primas. Y es nada más y nada menos que la reconstrucción mamaria y tiene que ver con el cáncer de mama. Y para ello hemos invitado a la doctora Mercedes Cabrera, ella es especialista en cirugía reconstructiva. Doctora, bienvenida, gracias por aceptar la invitación de Salud y Vida. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias, doctora. Vamos a iniciar con la primera pregunta y es específicamente de qué se trata esto de la cirugía reconstructiva y sobre el cáncer de mama que tiene, por supuesto, una conlleva a la otra. Claro. Bueno, la cirugía reconstructiva viene a ser una alternativa preciosa para las mujeres que han padecido y que han sufrido de cáncer de mama, ¿verdad? Que puede ser detectado en diferentes etapas y creo que vale la pena, antes de entrar a la reconstrucción como tal, hablar de la importancia de la detección temprana y de la prevención, ¿verdad? Si nos damos cuenta, con todas las campañas que hay actualmente, tanto aquí en Guatemala como en el mundo, el tratamiento y la detección han ido mejorando muchísimo, ¿verdad? Esto nos ha permitido tener técnicas muchísimo más avanzadas, técnicas más conservadoras, tanto en resecciones, quiere decir en las mastectomías o en el tratamiento como tal del cáncer. Y además de ello, todas las técnicas de reconstrucción que hemos tenido que desarrollar para acoplarnos a estas nuevas resecciones que se hacen, que son muchísimo más conservadoras. Quiere decir que lo que antes era algo mucho más traumático para las pacientes, ¿verdad? Ahora son mucho menores, aunque esto sigue conllevando afecciones tanto psicológicas y que le dan mucha limitación a la paciente, y entonces ahí surge la reconstrucción mamaria. La reconstrucción mamaria es una alternativa para las mujeres que desean volver a tener esta parte tan importante, ¿verdad?, del cuerpo de una mujer, que no solamente es algo físico, sino que además sabemos todo lo que tiene en la función, ¿verdad?, de la lactancia y del apego también con los hijos, ¿verdad? Entonces es muy importante que las mujeres sepan que existe esta alternativa y que tenemos diferentes opciones, ¿verdad?, que se pueden acoplar a las necesidades de cada paciente. Doctora, digamos que la reconstrucción mamaria ya es el final o la finalización de una mujer que ha vencido el cáncer, ¿se puede decir de esa manera? Así es. ¿Y a qué cree usted que se debe el aumento considerable en los últimos años del cáncer, no solo en general, sino de cáncer de mama específicamente? Sí, lo que se cree es que la detección es lo que ha aumentado, ¿verdad? Probablemente el cáncer de mama se padecía en las mismas medidas, ¿verdad? Pero con todo este aumento en la educación de los pacientes, en mejoras en el acceso de parte del gobierno, ¿verdad? Esto ha permitido que la detección sea muchísimo mayor, y eso puede, digamos, distraernos en algún momento y hacernos pensar que han aumentado las tasas y que en realidad lo que ha aumentado es la detección. Lo importante aquí es que la detección sea de forma temprana, ¿verdad? Y que se haga una prevención también, ¿verdad? Pacientes que tengan riesgos, factores de riesgo, como por ejemplo factores hereditarios. Sabemos que el cáncer de mama tiene un componente hereditario. Es uno de los que pueden propiciar en todas las mujeres a lo largo de las generaciones. Así es. Entonces es importante que si tenemos algún familiar de primera, segunda línea, ¿verdad? Mamá, tías, hermanas con antecedentes de cáncer que tuvieron cáncer de mama, debemos estar más atentas y buscar una detección
con especialistas, ¿verdad? Realizar el autoexamen de mama es muy importante. Esto es algo que platicábamos que no va a sustituir una evaluación por un médico. Nosotros podemos hacerlo mensualmente, ¿verdad? Y en función de resultados que encontremos en el autoexamen de mama, podemos ya buscar la atención de un especialista. Y ya el especialista nos dirá qué estudios son necesarios para la detección de algún tipo específico de cáncer. Doctora, en esa labor tan loable que es una reconstrucción mamaria, como usted decía, no solamente es un impacto muy importante emocionalmente para las mujeres, se trata de volver quizá a tener eso que fue perdido por ese cáncer, por ejemplo. Así es, hay muchos estudios que demuestran que la reincorporación a la sociedad de las pacientes que han sido sometidas a reconstrucciones mamarias son pues mucho mejores, ¿verdad? Psicológicamente, pacientes que ya no quieren salir de su casa, que ya no quieren ir a la playa, que ya no quieren realizar muchas actividades de las que disfrutaban antes. Y esto pues mejora muchísimo, no solo en el aspecto psicológico personal, sino en el ámbito familiar y laboral. No, es que imagínese, le falta una parte de su cuerpo y en las mujeres es sumamente importante esto. Pero doctora, ¿se tiene alguna estadística de las reconstrucciones mamarias que se realizan y también una estadística de cuál es el cáncer o cuáles son los efectos del cáncer en mujeres? Sí, el cáncer de mama es el segundo cáncer más importante en mujeres en Guatemala, seguido sigue el cáncer cervicuterino, ¿verdad? Lo importante es la asociación que hay, las muertes que provoca, ¿verdad? Hasta un 14% aproximadamente es lo que se describe de la mortalidad asociada al cáncer de mama, y que las tasas de supervivencia actualmente en países desarrollados que tienen mayores accesibilidades a tratamientos, pues son a 5 años cercanas al 90, al 95%, ¿verdad? Entonces, tenemos algo importante ahí. La reconstrucción mamaria realmente en Guatemala es algo que no está tan reconocido, y creo que es por falta de información, y por eso la importancia de que las personas que nos están viendo, que puede ser que no sean las que lo padecen, sino que tengan familiares o amistades, ¿verdad?, que sepan que existe esta alternativa. Claro. Para todas estas pacientes que pueden creer que el tratamiento de su cáncer terminó con la mastectomía, con una quimioterapia, una radioterapia que fue exitosa y que ya les aseguró la vida, pero que puede ir muchísimo más allá de únicamente haber vencido el cáncer. Definitivamente, doctora, es momento de ir a una pausa, pero al regresar vamos a seguir tratando este tema tan interesante. Combatiendo el cáncer, ¿qué es y cómo funciona la quimioterapia? La quimioterapia es un tratamiento que utiliza medicamentos potentes para destruir las células cancerosas. En esencia, los medicamentos utilizados viajan por todo el torrente sanguíneo, alcanzando células cancerosas en diferentes partes del cuerpo. El tratamiento se compone de una variedad de fármacos quimioterapéuticos, incluyendo alquilantes, dañan el ADN de las células cancerosas impidiendo su división y crecimiento. Antimetabolitos interfieren con la síntesis de ADN y ARN esenciales para la proliferación celular. Inhibidores de la topoisomerasa bloquean enzimas que participan en la estructura y función del ADN, afectando la replicación de las células dañadas. ¿Cómo funciona? El oncólogo selecciona cuidadosamente los medicamentos quimioterapéuticos más adecuados para cada caso, dependiendo del tipo de cáncer, la etapa y la salud general del paciente. Luego se administran ya sea por vía intravenosa, vía oral, vía intratecal, en el espacio que rodea la médula espinal y el cerebro, o vía intraperitoneal, en la cavidad abdominal. Los fármacos circundan por el torrente sanguíneo y llegan a las células cancerosas en todo el cuerpo, actuando sobre ellas de diversas maneras. Dañan su ADN, interrumpen su división y desencadenan su muerte programada. Desafortunadamente, la quimioterapia no solo afecta a las células cancerosas, sino que también puede dañar células sanas, generando efectos secundarios comunes, como náuseas, vómitos, pérdida de cabello, fatiga,
boca seca y mayor riesgo de infecciones. Por tanto, durante el tratamiento, el equipo médico realiza un seguimiento cercano de la salud del paciente, controlando los efectos secundarios y la respuesta a la quimioterapia para realizar ajustes en el mismo. Para conocer más sobre oncología, visita www.revistamsp.com. Regresamos a Salud y Vida, gracias por continuar con nosotros y si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, lo invito a que lo haga en este momento. Nos encuentra como Salud y Vida RTV GT. Estamos hablando acerca de la reconstrucción mamaria y el cáncer de mama con la especialista Mercedes Cabrera. Doctora, pues quería preguntarle, además de lo que ya nos ha explicado usted en cuanto al cáncer de mama y la reconstrucción mamaria, pues ¿cómo influye el tipo de tratamiento oncológico en la posibilidad de realizar una reconstrucción mamaria? Claro que sí. Bueno, la prioridad en el tratamiento del cáncer de mama va a ser la resolución de la enfermedad, ¿verdad? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, el tratamiento multidisciplinario quiere decir en conjunto del oncólogo médico, el cirujano oncólogo, el cirujano reconstructivo, es muy importante, ¿verdad? Para que se pueda llevar a cabo una reconstrucción que puede ser inmediata o puede ser tardía, y de esto va a depender del tipo de cáncer que se detecte, de la agresividad de este y del procedimiento que tenga que hacer el cirujano oncólogo para resecarlo, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de esto, de los defectos que se dejen, de la agresividad de la mastectomía que se haga y de algún órgano que pueda o no estar afectado, ¿verdad? También el requerimiento de la adición de quimioterapia o de radioterapia nos va a determinar de manera importante el tratamiento que le vamos a ofrecer a la paciente. Esto quiere decir que la mastectomía se entiende como la amputación, se podría decir, del miembro que está siendo afectado por el cáncer. Sí, la mastectomía es, digamos, lo más agresivo que se llegaría a realizar. Puede haber algún procedimiento que se conoce como lumpectomía, en el que se realiza la resección únicamente de la masa, claro, o cuadrantectomía, cuando realizamos la resección del cuadrante que está afectado de la mama. Y en función de esto va a ser el tipo de reconstrucción que la paciente va a requerir. Y específicamente, ¿cómo queda después de las radioterapias y las quimioterapias que usted me comentaba? Esa es la solución que se le ofrece, ¿no? Así es. Generalmente cuando la paciente requiere radioterapia, no recomendamos hacer una reconstrucción inmediata, que a lo que nos referimos es que en el momento en el que el cirujano oncólogo retira la mama, nosotros podemos iniciar la reconstrucción en el mismo tiempo quirúrgico. Sin embargo, la radioterapia, si bien está muy avanzada y afecta mucho menos que las radioterapias que se utilizaban en el pasado, sí puede llegar a afectar en alguna medida la calidad de la piel y de los tejidos en los que se aplica. Entonces, dependiendo de eso, podemos llegar a requerir reposicionar tejidos, resecar algunos tejidos que pueden no ser idóneos para la reconstrucción, y entonces es cuando entra el uso de lo que llamamos colgajos, que es utilizar tejidos de otros lugares para sustituir estos que bien faltan o que están con alguna afección y que no son ideales. Claro, esto ya pues vamos a abordar también esos temas como pues la reconstrucción con aloplásticos y otro tipo de cuestiones que usted nos va a platicar, pero hablando específicamente de este manejo quirúrgico del cáncer de mama, ¿cuáles son los tipos de cirugía más comunes para tratar el cáncer específicamente? Sí, los tipos de cirugía más comunes son resecciones locales de las masas, ¿verdad? Sin embargo, los oncólogos actualmente hacen exámenes exhaustivos, ¿verdad? Para saber el tipo de cáncer, qué tan localizado está o qué tan extenso es, y que se pueda decidir en función de esto lo que se va a resecar, ¿verdad? Puede ir, como le mencionaba, desde resecar la masa,
con bordes libres de enfermedad. Quiere decir que no se puede limitar únicamente a la masa, sino que resecamos un poco más, ¿verdad? Más allá, para asegurarnos que el tejido que queda es tejido sano y que no va a haber una recurrencia o por haber sido resecado pues de forma incompleta. Y también puede resecarse alguna porción de la mama, ¿verdad? Algún cuadrante que sea en donde está localizada la masa, o bien la mastectomía, ¿sí? Que la mastectomía es resecar completamente la glándula mamaria y puede asociarse en algunas ocasiones a alguna resección de ganglios. No sé si ha escuchado de que hay que hacer algunas resecciones axilares de ganglios por alguna afección que ya esté implícita en el tipo de cáncer que la paciente presenta. Bueno, qué interesante, doctora, la información que nos brinda. ¿Cuándo se recomienda iniciar esta reconstrucción mamaria dentro de este manejo quirúrgico? Como le menciono, depende mucho del tratamiento que el oncólogo y el oncólogo médico nos diga que va a requerir la paciente, ¿verdad? Sí, hay muchas pacientes, y vamos a hablar sobre este tema, que son las cirugías profilácticas. Actualmente, con tanto conocimiento y con tanta información que tienen los pacientes, se realizan algunos estudios genéticos para detectar los genes que ya conocemos que van a causar cáncer de mama. Entonces, si una paciente se realiza, por ejemplo, este estudio genético y detecta que tiene estos genes, pueden realizarse mastectomías profilácticas. Quiere decir que la paciente no tiene cáncer de mama, pero tiene el riesgo de desarrollarlo y decide evitarlo haciéndose esta mastectomía. Son decisiones difíciles, pero que prefieren, tal vez por haber visto el sufrimiento de alguna paciente cercana, ¿verdad?, evitarse esto. Entonces, en estos casos en los que no se va a necesitar quimioterapia o radioterapia, porque no hay una enfermedad como tal, podemos realizar reconstrucciones inmediatas, ¿verdad? Quiere decir que en este mismo procedimiento podemos hacer la colocación de algún aloplástico o hacer algún colgajo, dependiendo de la constitución y de las características de la paciente. Y las pacientes que van a tener radioterapia, generalmente preferimos esperar a que todo este proceso se haya resuelto y posteriormente realizar la reconstrucción. Interesante, doctora, tanta información que nos brinda. Son decisiones sumamente difíciles y me imagino que para una mujer un impacto muy grande. Pero es momento de ir a otra pausa y al volver vamos a seguir tratando este interesante tema. Quédese con nosotros. Regresamos a Salud y Vida. Gracias por continuar con nosotros en esta tarde del lunes. Espero se encuentre descansando. Estamos hablando acerca de la reconstrucción mamaria y el cáncer de mama con la doctora Mercedes Cabrera. Doctora, hablando de las generalidades de la reconstrucción mamaria, pues digamos, ¿cuáles son los factores que determinan qué tipo de reconstrucción se recomienda para cada paciente? Va a depender mucho del tipo de resección que haga el cirujano oncólogo y del tratamiento adyuvante que necesite, ya sea quimioterapia o radioterapia, pero también mucho de la constitución de la paciente. No es lo mismo que tengamos una paciente muy delgada o que tengamos una paciente con alguna comorbilidad como diabetes, pacientes que tengan alguna asociación, enfermedades. Entonces, claro, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de decidir el tipo de reconstrucción que se le va a ofrecer a la paciente. Entiendo, sí, se tienen que tomar en cuenta todos esos factores porque no todos los casos son iguales, ¿no? Así claro. es. Bueno, ¿qué factores ya nos comentaba usted? Pero además de eso, hablando de la reconstrucción como tal, existen varios tipos, ¿no? Y lo platicábamos fuera del aire, es la reconstrucción con aloplásticos. ¿A qué se refiere esto? La reconstrucción con aloplástico se refiere a
cuando utilizamos algún implante, ¿verdad? Estos implantes que se utilizan en otro tipo de cirugías como cirugías estéticas, ¿verdad? Los utilizamos en la reconstrucción mamaria para dar algún grado de volumen. En algunos casos podemos utilizar directamente el implante, en el caso en el que la piel y los tejidos que quedaron de la resección de la mama sean los adecuados. Y en otras ocasiones utilizamos lo que se llama un expansor tisular. Son como implantes, pero que se colocan vacíos y se van rellenando gradualmente, semana a semana, hasta alcanzar el volumen que se desea alcanzar, ¿verdad? Y entonces esto permite que los tejidos no se expandan directamente y de manera súbita como al momento de colocar directamente el implante, sino que nos permite que esto vaya aumentando pues paulatinamente y que la respuesta, digamos, de los tejidos sea mucho mejor. Entonces retiramos el expansor y colocamos el implante. Qué interesante, doctora. Eso también tiene que ver, por ejemplo, con que el cuerpo lo asimile de una buena manera, ¿no? Sí, como cualquier dispositivo o cualquier cuerpo extraño, digamos, que ingresa al cuerpo, existen ciertas condiciones que se pueden presentar, ¿verdad? Algún grado de contractura capsular que se presenta en grados bajos, pero que aún puede ser una posibilidad. Infecciones, ¿verdad? Hematomas, seromas, que son complicaciones propias del uso de estos dispositivos, pero que con las tecnologías que existen actualmente de implantes y expansores y lo que sabemos que causa todas estas complicaciones, pues se reducen a un mínimo. Claro, es que solo escuchar el término aloplásticos, que por supuesto le ignoraba, pues determina, y la gente puede pensar que es un tipo de plástico, pero en realidad es otro tipo de material, ¿no? Sí, son materiales con mucha tecnología en los que se invierte muchísimo las compañías que los desarrollan, ¿verdad? Y han ido desarrollando pues tecnologías muy actualizadas. Las coberturas son de silicón, ¿verdad? No algo muy general, sino muy avanzado. Los geles que se utilizan dentro de estos son geles con alta cohesividad y esto da mucha naturalidad al momento de utilizarlos, ¿verdad? Además de esto, las texturas han variado con el paso de los años. Antes se utilizaba mucho con macro texturizados, ¿verdad? Unas coberturas muy gruesas, y actualmente se utiliza lo que se conoce como micro o incluso nanotexturizado. Y esto lo que hace es básicamente que la reacción que genera el cuerpo a este cuerpo extraño que se coloca sea mínima, ¿verdad? Y sea lo más benigna posible. Increíble, doctora. Bien, vamos con unas preguntas de nuestras redes sociales y esto nos llega a través de YouTube y dice, ¿qué riesgos o complicaciones pueden presentarse en el proceso de reconstrucción mamaria? Sí, bueno, los riesgos van a depender mucho del tipo de reconstrucción que hagamos, ¿verdad? Si utilizamos implantes, como le mencionaba ahorita, las complicaciones van a estar asociadas al uso de estos implantes y como le menciono, la principal es la contractura capsular. Todos los implantes que colocamos en el cuerpo o cualquier cosa que entre genera una cápsula que generalmente debe ser delgadita. En algún punto se puede volver muy gruesa y causar algunas deformidades o alguna molestia, dolor y hacer necesario el retiro de este implante o de esta cápsula, ¿verdad? Esa es la principal y algunas complicaciones como complicaciones propias de cualquier cirugía, ¿verdad? Que pueden ser el desarrollo de alguna infección, de alguna colección de líquido o de sangre, pero que va a depender mucho de los cuidados que tenemos y la técnica al momento de realizar la cirugía, ¿verdad? Que deben reducirlos al mínimo.
Claro, doctora, muchas gracias por esa respuesta. Y vamos a hablar ahora de la reconstrucción con tejido autólogo, que ya platicábamos un poco de eso. Sí, bueno, la reconstrucción con tejido autólogo a lo que se refiere es a que utilizamos el propio tejido de la paciente para dar el volumen de una nueva mama, ¿verdad? Entonces, hay dos grandes grupos de este tipo de reconstrucción y son colgajos. Un colgajo se refiere a tejido que movemos de un sitio a otro, ¿verdad? Y que pueden ser regionales. Esto se refiere a que están cerca, ¿verdad?, del área que vamos a reconstruir, y esto nos permite pues que las arterias y las venas que le van a dar vida a este colgajo vayan unidas directamente al tejido que estamos utilizando. En este caso, el más utilizado en reconstrucción mamaria es el colgajo de músculo dorsal ancho. El dorsal ancho es el músculo que tenemos aquí en la espalda, en la parte superior, y tal vez el que pueden identificar en los nadadores, atletas que hacen mucho ejercicio y que pueden estar muy, muy marcados, ¿verdad? Este músculo tiene un volumen adecuado, ¿verdad?, para poderlo transferir a la zona de la mama, y se transfiere directamente por una herida hacia la parte de adelante, una vez lo hemos separado de toda el área en la que se encuentra normalmente. Y el otro grupo importante de colgajos o de tejido autólogo son los colgajos libres. Estos colgajos los tenemos que llevar de un área lejana, ¿verdad?, que principalmente lo hacemos del área del abdomen, y tenemos que separar la arteria y la vena que le dan vida y reconectarlo a una arteria y a una vena en la región, y que tiene que hacerse con equipo especial, con microcirugía. Utilizamos microscopio para poder hacer estas uniones microquirúrgicas, ¿verdad? Y pues va a depender todo del tipo de tejido que tenga la paciente, de la accesibilidad que tengamos también en los hospitales o en el área en la que se trate la paciente. Es decir, este es un procedimiento mucho más sofisticado que el que hablábamos de los aloplásticos. Sí, es, digamos, un paso adelante del utilizar aloplásticos, más procedimientos. Los resultados, ¿no? Así mismo. Sí, son resultados que lo que se reconoce en la literatura internacional es que son resultados más naturales, y por eso se consideran ser el estándar de oro, que es lo que en medicina se conoce como el tratamiento ideal. Claro. Doctora, ¿cómo seleccionar, se podría decir, qué tipo de pacientes son candidatos ideales para esta técnica, por ejemplo? Sí, va a depender mucho de comorbilidades que tengan las pacientes, ¿verdad? Pacientes que puedan ser sometidas a procedimientos un poco más largos, procedimientos quirúrgicos que requieran anestesia de un poco más de tiempo, mientras que cuando colocamos aloplásticos, los procedimientos suelen ser más cortos. Entonces, la seguridad del paciente, ¿verdad? Si los pacientes padecen diabetes, hipertensión, alguna enfermedad que las condicione o que aumente los riesgos de la anestesia, etcétera, entonces vamos a preferir procedimientos quirúrgicos más cortos, ¿verdad? En muchas ocasiones utilizamos combinación de estos. Utilizamos, por ejemplo, el uso de el músculo dorsal ancho con el uso de un implante, ¿verdad? Porque el músculo nos permite darle cobertura al implante para que no haya ninguna complicación, como platicábamos hace un momento. Claro. Y esto nos permite pues tener unos mejores resultados utilizando un procedimiento que denominamos pues híbrido, ¿verdad? Porque utilizamos el músculo en combinación con el uso de implantes o de expansores. Doctora, tanta información que nos ha brindado. Le cuento que vamos aterrizando la entrevista. Para agradecer su tiempo, por favor, las últimas reflexiones acerca de este tema, y si usted le pudiera dirigir unas palabras a nuestros televidentes respecto a esto. Claro que sí. Yo creo que lo primordial en este tema es
recordar que la prevención y la detección temprana son lo más importante, ¿verdad? Si realizamos prevención y detecciones en momentos oportunos, vamos a poder tener unos tratamientos más óptimos, ¿verdad? Y menos agresivos. Eso es lo que yo recordaría, y también mencionar, como platicábamos hace un momento, que el tratamiento del cáncer de mama no termina con la curación de la enfermedad, que ya es un gran logro. Sin embargo, saber que existen muchas alternativas más allá de esto para que las pacientes puedan recuperar confianza, recuperarse emocional, psicológicamente, para tener pues una vida familiar, una vida personal y una vida laboral que sea ideal. Doctora, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerla acá en Salud y Vida. Gracias a ustedes por la invitación. Sus redes sociales, por favor, antes de irnos. Sí, es doctora DRA Mercedes Cabrera. Muchas gracias, doctora. Gracias por asistir a este programa. A ustedes también muchas gracias por su sintonía. Que tengan una feliz tarde. Bendiciones.